doy muchas gracias al Señor porque usted está ahí en sintonía con nosotros, con esta palabra maravillosa. Le doy muchas gracias al Señor porque nosotros estamos aquí. Hemos podido llegar hasta aquí y estamos listos para oír la palabra en esta mañana. Así que muy bendecidos, saludos a todos aquellos que están allá a través de la internet, a la página. Muchas gracias. Con nosotros nuestro pastor. Un aplauso. Una bulla. No, pero eso es una bulla mala. Eso es una bulla como la que le hicieron a los jugadores de Brasil. No, esa no. Dame una como por lo menos a los de la Argentina. Más o menos. A todo el mundo le va a Alemania, qué cara. Están como yo, que siempre estoy al que gana. Bien, vamos a ir buscando ahí en 1 Corintios capítulo 2. Y vamos a continuar un poquito más por lo que yo considero que es tan extremadamente importante. Cada vez que uno entiende esto, uno puede vivir en paz, que es el deseo mayor de Dios para sus hijos. Y se trata de las cosas preparadas de antemano. Hoy vamos a indagar un poquito más de cómo llegar a ellas. Diga cómo. Porque muchas veces hablamos mucho del qué, pero si no hablamos del cómo, dejamos a las personas desprovistas de la herramienta. Entonces vamos a buscar ahí 1 Corintios capítulo 2, verso 9, donde dice: antes bien, como está que escrito, diga escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente o al corazón del hombre, son las que Dios ha ¿qué? Preparado, o sea que ya están preparadas de antemano, pero no están preparadas de antemano, o sea, no todo el mundo llega a alcanzar las cosas preparadas de antemano, son para los que le aman. Entonces sigue, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La semana pasada estuvimos hablando que la Biblia es un libro mal entendido. A veces las personas cuando tienen la Biblia en las manos, la leen, consideran que esto es un libro como sagrado en algunas ocasiones y más nada. Otros consideran que es un libro romántico, se presta al romanticismo, un libro religioso también, y se pierde de entender que más bien esto es un libro que es una herramienta. Es un libro, o sea, es un libro para mí, diga para mí. Porque entendamos que hubieron generaciones anteriores que no lo tuvieron. Que hoy nosotros leemos de esas generaciones, pero ellos no tuvieron dónde leer. ¿Me explico otra vez? O sea, para mí, diga para mí, está escrito, pero ellos no tenían nada escrito. Ellos fueron los protagonistas de lo que hoy yo encuentro que está escrito. Y dice la palabra que eso que está hoy escrito
se escogió de millones de sucesos que sucedieron, cosas que acontecieron, y Dios escogió de todos esos millones de sucesos, algunos de ellos, y consideró que esos sucesos que tomaron lugar y que Él escogió, me iban a servir a mí como una herramienta. Abro este libro, yo entiendo lo que dice Juan 21, 25, donde termina diciendo Juan que si se fueran a escribir todos los sucesos, no habría espacio en el mundo entero. Vamos a leerlo ahí directamente. Juan capítulo 21, verso 25. Y vamos a ir despacito. Si tú ves que yo cojo velocidad, tú me dices, pare, cochero, pare. Que es uno de los errores graves que cometemos los que predicamos. Una vez lo tenemos nosotros en la mano, queremos que ya todo el mundo también lo tiene. Dice Juan capítulo 21, verso 25, dice, y hay también otras muchas cosas. ¿Cuántas cosas? Muchas cosas que hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Y ese es el final de su libro, dice amén, punto, final. Quiero decir, esto es lo que yo entiendo, y yo lo presento ante tu consideración, ¿no? Quiere decir que si fueron muchas las cosas, pero que no están escritas, yo considero que las que Dios escogió para que se escribieran, y inspiró por el Espíritu Santo para que se escribieran y fueran escritas, para que a mí me fueran reveladas, oído, las cosas que yo no vi, y habían subido a mi mente, pero como yo le amo y tengo relación con el Espíritu Santo, dice la palabra, 1 Corintios 2:9, que por el Espíritu me las revela, aunque yo no estuve allí. Entonces quiere decir, es lo que yo entiendo, que cuando yo abro esto, yo entiendo que de todo lo que sucedió, Dios escogió ciertos y determinados sucesos para que se escribieran, y consideró que con eso que estaba escrito a mí me era suficiente. Entonces yo debo interpretar correctamente lo que ahí está escrito, no abrirlo simplemente como un libro religioso, como un libro romántico, como un libro sagrado, sino considerarlo como una herramienta, considerarlo como un mapa, considerarlo que me ayuda a mí a alcanzar la obra preparada de antemano. Que hago el paréntesis, esa obra preparada de antemano, dice Efesios 1:4, que Dios la preparó para mí desde antes de la fundación del mundo, habiéndome predestinado en amor. Quiere decir que esa obra preparada de antemano, diga, es buena, y buena en gran manera. Por supuesto, existe mi libre albedrío, que yo tengo que luchar constantemente con él, que es donde mucha gente que conocen o predican gracia se confunden en cuanto al libre albedrío. Para lo que no hay libre albedrío es para la salvación, esa es obligada, pero para cada una de nuestras acciones y decisiones sí lo hay, porque si no tendría yo que hacer responsable a Dios de todos mis tropiezos. Entonces, ahí en Juan capítulo 8, vamos a leer una cosita, yo la voy a leer de esta versión que tengo aquí, tú la lees de tu versión popular, la que cualquiera que manejes. Y yo estoy dando los detalles de esta versión que estoy manejando, que es directamente del hebreo al español. Recuerda que esto es hebreo, griego, latín, entonces español,
inglés, etcétera. O sea, los protagonistas del idioma que hablaban no era griego, sino hebreo. Ahí en Juan capítulo 8, capítulo 8, verso 31, 30 y 33. Yo voy a leer la versión que tú manejas, que es la popular, y después lo vamos a leer de aquí, para entender bien eso ahí. En esta versión popular dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, no era a todos los judíos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué hará? Os hará libre. O sea, la verdad por sí sola no hace libre, sino conocerla o entenderla, y la propia palabra dice que la verdad es la palabra. Entonces lo que me está diciendo es, si tú logras entender la palabra, vas a ser libre. Está diciendo, si tú logras entender la palabra, y la única forma de entender la palabra es que el Espíritu Santo que haga, me la revele. Ok. Entonces dice más adelante en el verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. ¿Entendieron lo que le estaba diciendo él? Nada. Ahora, voy a saltar al verso 41. Nos dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí yo te voy a leer la versión que yo manejo aquí, para que veamos el sentido diferente. Dice, ¿por qué no entendéis mi enseñanza? Observa que no está diciendo por qué no la oyen, sino por qué no la entiendes. ¿Por qué no estáis dispuestos a obedecer mi palabra? Vosotros sois del que os engendró. Y esta es la palabra que usa ahí el Espíritu Santo. Vosotros sois de Sorú Reshaim. Sorú Reshaim no se traduce diablo. O sea, cuando leemos ahí la palabra diablo, enseguida eso nos asocia mal. Porque tenemos a quien echarle la culpa. La palabra Sorú Reshaim se traduce así. Aquel que les enseñó la mentira distorsionando la verdad de la palabra. Sorú Reshaim. Lo traduzco un poquito más allá. Aquel que les enseñó la mentira distorsionando la verdad de la Torá. O sea, cuando yo agarro la palabra y la distorsiono, convirtiendo una verdad en mentira,
entonces yo no puedo ser libre, aunque estoy usando la palabra. Si yo no soy libre, jamás alcanzaré la obra preparada de antemano. Me pasaré la vida rompiéndome el lomo, pasándome noches sin dormir, sufriendo por cosas que no tienen sentido, porque no he alcanzado la obra preparada de antemano. La obra preparada de antemano a mí me tiene que llevar al reposo. Si yo no tengo reposo es porque yo estoy considerando lo que piensa la gente a mi alrededor, de lo que yo debo estar haciendo o no debo hacer, lo que debo lograr y no debo lograr. Pero cuando yo entiendo esto, mi negocio es alcanzar la obra que Dios preparó para mí, no para Pepe. No para Pepe. Que Pepe se ocupe de la obra preparada que Dios preparó para Pepe. Yo tengo que ocuparme de la obra preparada que Dios preparó para mí y ocuparme de satisfacerlo a Él, porque la única forma, oído, de que yo honro a Dios es caminando por su obra preparada. Yo honro a Jesús cuando yo entiendo su sacrificio, pero yo honro a Dios, al Padre, cuando entiendo la obra preparada de antemano. Le digo, tú eres bueno, tú eres, porque tú me preparaste mi vida, la escondiste con Cristo en Dios desde antes de la fundación del mundo. Está bendecida, está santificada, me la preparaste en amor. Honro a Jesús cuando yo entiendo su sacrificio y lo que produjo ese sacrificio por mí. Y honro al Espíritu Santo cuando entiendo y soy consciente de su presencia en mi vida 24 horas al día. Yo no puedo confundir esos principios. Entonces, por ejemplo, la Biblia, además de ser un libro que la gente lo considera romántico, religioso, sagrado, también es una herramienta de los predicadores. Se usa para condenar a, se usa para intimidar a las personas, se usa, oído, para manipular a las personas, oído, y se usa en el concepto de Sorur Reshaim para engañar a las personas. Cuando yo como predicador uso la Biblia y le digo a la gente, el domingo no falte, tenemos una cita con Dios. Yo le estoy diciendo a la gente, tú vives ausente de Dios todos los días de la semana. Vienes el domingo porque tenemos una cita con Dios en la iglesia. Y es muy probable que en la iglesia o el lugar sea donde menos la gente logre tener una cita con Dios. Donde tu cita con Dios la puedes tener tú en tu carro, bañándote, haciendo pipi de madrugada, haciendo caca, cocinando. Puedes tener tu cita con Dios. Claro, para tener tu cita con Dios es muy necesario, indispensable, tener una buena relación con el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo le digo a la gente eso, la estoy ¿qué? Yo me estoy poniendo en el lugar de Sorur Reshaim. Estoy utilizando la palabra para distorsionarlo y crear de la verdad una mentira. Si yo te ministro una mentira, tú jamás podrás ser libre y jamás podrás encontrar la obra preparada de antemano. Porque estás viniendo a buscar la obra preparada de antemano en el lugar incorrecto. Cuando yo te digo, pasa al altar, te estoy engañando también. Porque dice la palabra que tú eres templo. Y el altar de Dios está donde está el templo. Quiere decir que tú eres el altar de Dios y el altar está encendido, debe estar encendido siempre en tu casa, en tu carro, en tu familia, en tu... quiera que tú estés, tú eres el altar de Dios. El altar de Dios no está en este lugar de cuatro paredes, independientemente de que sea pequeño, regular, grande o gigantesco. Gloria a Dios. Cuando yo le digo a la gente eso, tenemos que pedirle a Dios, estoy engañando a la gente. Porque en esta dispensación dice la Biblia que al único que se le pide es el Espíritu Santo. A Dios no. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya
me fueron dadas. Entonces, busquemos Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, vamos a dar un poquito de más luz a esto que ahora. Lo leemos de allá y lo leemos de aquí. All right. Pues una vez más, para yo estar seguro que lo repito y que está instalándose ahí en nuestra conciencia el concepto, y que mientras más se instala ahí va descendiendo, tomando raíces, hasta que esto llegue al subconsciente y nosotros vivamos y actuemos y reaccionemos conforme a lo que está ahí adentro, en el subconsciente, que este es mi plano. Y que miles o millones de sucesos acontecidos en la historia del hombre, Dios escogió ciertos y determinados. Porque si fueran a haberse escrito todos, los libros no cabrían en el mundo. Entonces, imagínate, todos los domingos tendríamos que un libro diferente. Y terminábamos ese sin entenderlo y entonces empezábamos otro. Y terminábamos el otro sin entenderlo y empezábamos otro. Entonces quiere decir que con esto que yo tengo aquí, diga Dios, consideró que era más que suficiente. Pero entonces cuando yo lo leo, entonces ¿qué entiendo yo? Que yo entiendo ahí que esa es una herramienta para mí, que ese es un plano para mí para alcanzar yo la obra preparada de antemano. Bien, Hebreos capítulo 1. Yo lo leo así, sabiendo que es un escrito escogido. Diga, un escrito. Entonces, verso 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Quiere decir que las generaciones anteriores, Dios le hablaba a esa gente a través de ¿qué? Los profetas. Isaías, Jeremías, Eliseo, Elías, Dios le inspiraba, Dios le enviaba el mensaje, entonces ellos se paraban y decían, así dice el Señor. Así era la forma en que Dios le hablaba a ellos. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir que en el tiempo histórico de Jesús que sí tenía el Espíritu Santo y que a su vez decía que yo hablo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. A un Jesús recibía del Padre. Entonces estaba el pueblo, Jesús recibía del Padre por el Espíritu Santo y le hablaba al pueblo. Entonces ya vemos dos formas distintas de Dios hablarle al hombre. Primero los profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Eliseo, Elías, etcétera, etcétera. Dios me dijo, se reunía el pueblo y entonces Él le transmitía el mensaje al pueblo. En los tiempos de Jesús, un tiempo diferente, histórico, Jesús hablaba. Se reunía la gente ahí, los hacía recostar y le hablaba a ellos y le hablaba también a los discípulos. Pero en este día no existen ese tipo de profetas ya. Oído, esos profetas no tenían escritos de donde leer y que le fueran. ¿Viste? Aquella gente de los tiempos de Jesús no tenían tampoco las obras, los hechos de Jesús plasmados. No estaba. Pero diga hoy, al cual perteneces tú y pertenezco yo. De la forma en que entonces Dios habla, es a través de que cuando yo leo, observa lo que dice ahí. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen
misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas, ¿por dónde? Por la palabra de su poder. Dios me habla a mí hoy cuando yo agarro la palabra y me es revelada por el Espíritu. Eso puede pasar en tu casa. Yo aquí lo que vengo no es nada más que a darte como los maestros en la escuela, decirte la tarea está en el libro tal, capítulo tal, le hace del párrafo tal. Aquí no hago más nada. Si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, tú estás estúpido. Yo te puedo hablar lo mismo 500 veces y pasan 20 años estúpido completamente. Ahora, yo voy a leerte de aquí, de esta versión que yo tengo aquí, mira. Dice, Dios habiendo hablado en la antigüedad a los padres, muchas veces y de formas diferentes por medio de los profetas. Al final de estos días nos habló, tiempo pasado. ¿Qué? Habló. ¿Por quién? Por el Hijo, oído. A quien constituyó heredero de todas las cosas, oído. Pues teniéndola a él en mente, fue que hizo el universo. A la versión popular tuya, si quieres, si no, pues que lee diferente a la versión popular. Pues teniéndolo a él en mente, al Hijo, fue que hizo el universo. Oído. De esta palabra tú me has oído hablar alguna vez hace tiempo, por arribita así. Dice, él es el Zohar rebodó, que bodó, el Zohar que bodó. ¿Qué es el Zohar que bodó? El Zohar que bodó quiere decir el luminoso, el luminoso. El luminoso. Y el Zohar es todos aquellos escritos de la Torá, oído, que no encierran la verdad, por cuanto esos primeros rabinos la guardaron para sí, para ellos, y solamente transmitían la verdad de boca en boca. Me explico. Cuando en sus lugares de reunión, entiéndase las sinagogas, etcétera, ellos veían gente fieles que estaban ahí por años y ellos ya consideraban que iban alcanzando la edad de partir de la muerte, buscaban a quien compartirle la verdad de la Zohar. No la escribían para que no estuviera en manos de todo el mundo. Ese lo transmitía de boca en boca y de boca en boca. Años 1500 más o menos, 20 y pico, donde un rabino llamado Moisés de León en España decidió que esto se imprimiera. Y mira qué interesante. En consenso con los demás rabinos que le ayudaron, decidieron interpretar la verdad de los sucesos de Jesús y de los escritos de Pablo. Y dijeron, con estos dos tienen suficiente. Aquí el Espíritu Santo, cuando Pablo le está escribiendo a esta gente, consideran, oído, a Jesús, portador de la palabra, el Zohar que bodó. ¿Recuerdas aquello que dice? Al principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era. Él, la causa por la cual Él hizo el universo, que con el universo fue hecho por el poder de la palabra, porque fue hecho todo lo que hoy se ve de lo que no
se veía y sustenta ese universo, digan en orden, por el poder de la misma palabra. Dice, Él es el Zohar que bodó del Señor y la expresión fiel de su reino, y quien mantiene en orden todas las cosas. O sea, el hecho de que nosotros veamos un desorden, el desorden con la palabra de su antigüedad y habiendo efectuado la purificación de los pecados voluntarios. ¿Sí? Oye, hay dos tipos de pecados. ¿Qué? Puede estar claro eso. El involuntario, que es el que te imputan por Adán. Eso se acabó. Y aún el que tú haces, oído, vamos a ubicarnos en esferas. Aún el que tú haces para Dios está borrado. Entonces Él quiere seguir teniendo comunión contigo. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, el que yo hago, vamos a decir, no vamos a llamarlo pecado, para no molestar a los supergracias. Vamos a llamarlos de... Es lo mismo, pero vamos a llamarlo así para que no se ofendan, ¿no? Porque hay gente que, ay, mira lo que dijo. Esa debilidad en cuanto a la esfera terrestre tiene consecuencias. En cuanto a Dios, no. Dios produjo, dijo, para que no te quejes de los asuntos de Adán, para que no estés diciendo, pues yo no tengo la culpa de lo que Adán hizo, te lo borro. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, yo te lo borro por la sangre, borrado está, olvídate de Adán ya. Ahora empieza tú, de ahora en adelante, borrón y cuenta nueva. Y los que yo cometa, también te los borro. No tienes excusa para no tener relación conmigo. ¿Ves? Ahora, consecuencias hay, porque todo, fíjate, es que es una cosita, es que esto hay que entenderlo, ¿ves? Porque todo díganlo, que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero antes de eso dice, no os engañéis, puede ser burlado. O sea, no te engañes a ti mismo, no te vengas tú con esa coba. Llámalo pecado, llámalo debilidad, llámalo como tú quieres llevarlo, tiene consecuencia en el mundo de la esfera donde nosotros vivimos. Entonces quiere decir que el entender yo la palabra, a ver cómo más yo me hago entender yo, no que tú no me entiendas a mí, sino cómo yo me hago entender mejor. Cuando yo leo un escrito, yo tengo que leerlo desde la posición de ¿qué me enseña a mí? ¿Qué partido le puedo sacar yo a esto? Oído, si ya yo entiendo que mi obra preparada se trata de estos tres principios, oído, tiempo, lugar y personas. Cito, no lo tiene Dios, lo tiene alguna gente por allá. Entonces no es a Dios que yo se lo tengo que pedir, Él no lo tiene, diga, Él no lo tiene. No lo tiene. Si yo estoy en el lugar indicado, a la hora indicada, con la gente indicada, yo consigo, me tropiezo con la obra preparada de antemano. Eso se llama soberanía de Dios, que Él me puso a mí como un relojcito perfecto en mi vida, donde me marca tiempo, donde me marca lugar y donde me marca personas. Y esos tres principios me van a llevar a mí a la obra preparada de antemano. Ahora, ve conmigo Lucas 22. Palabra, tengo que entenderla. Porque la propia palabra, si es distorsionada, ella se convierte en mentira. Y si voy a la mentira, jamás seré libre. Si no soy libre es porque no he encontrado la obra preparada de antemano. Porque una de las cosas que tiene esa obra preparada de antemano es reposo. Lucas 22.
A lo mejor te enredé un poquito con la explicación que te di de ahí, pero bueno, no es que esto o lo otro, sino que lo entendemos bien. Ok. Volvemos otra vez a obra preparada de antemano. ¿Qué te dije, Lucas? ¿Qué? Déjame ver si es ese, porque es que yo no tengo esto apuntado. Qué tremendo, ¿no? A mí me parece que ahí es donde está, pero bueno. Sí, míralo aquí. Pasa que lo estoy buscando de este otro aquí. Lucas 22. Bien. Te coloco otra vez lo que vamos a hablar. Diga tiempo, lugar, personas, hora preparada. Otra vez. Tiempo, lugar, personas, obra preparada. Otra vez. Tiempo, lugar, personas, obra preparada. Lucas 22, verso 7. Lo hemos leído otras veces. Pero estamos en eso. Tiempo, lugar, persona, hora preparada. Dice, llegó entonces el día. Diga tiempo. ¿Qué llegó? El día, el tiempo. De sacar la levadura de las casas cuando era requerido por la Torá presentar el Corbán Pashak. Estamos hablando de la Pascua, que en la versión popular solamente habla de Pascua, pero aquí habla que la Pascua es una ofrenda, Corbán. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id prepararnos Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde? ¿Viste? No en cualquier lugar. ¿Qué hicieron ellos? Señor, ¿dónde tú me quieres hoy? ¿Dónde quiere que la preparemos? Entonces él le dijo, después. Diga después, no antes. ¿Después de qué? De entrar en la ciudad. O sea, no lo hagas, no es antes de entrar en la ciudad. Ahí está la ciudad, ¿eh? En aquellos tiempos las ciudades tenían unos muros, tenían unas puertas, las cerraban a las 6 de la tarde. Hoy en día tú tienes Broward City Limits. Tú vas por Broward así de momento y dices, entering el territorio Apache Hialeah. Dice, después, diga después. Tiempo de entrar en la ciudad, ¿qué? Lugar. He aquí. Lo voy a leer así a ver si te gusta, si me lo aceptas, si no, pues lo cambiamos. Se tropezarán con un hombre. ¿Te sirve? O sea, lo que les está diciendo, si ustedes entran a la ciudad, se tropezarán con un hombre que inconscientemente él no sabe ni el papel que está jugando en la vida de ustedes. Pero no es fuera de la ciudad. Es adentro. Lugar, personas. ¿Qué es lo que andan buscando ellos? Un lugar para comer la Pascua. Rollo, formado, Pascua, formar una mesa. Ya estuvimos hablando un poquito sobre eso, que no era sencillo, era una cantidad de panes, no era un pan, era una serie de copas diferentes, que no hemos llegado a hablar nunca de eso, pero vamos a hablar un día.
y era un orden, un sever, el orden, era un orden, la Pascua ellos no se la comían como tú y yo nos sentamos a comernos un arroz con frijoles y un pedazo de pollo, eso llevaba el día entero. Y cantaban y tocaban el sofá, el cuerno, y quitaban la carne, y entonces traían los panes, y entonces volvían y cantaban, hacían un recuento. Oído, diga recuento, porque no tenían nada escrito. Y le habían pasado de boca en boca, y el padre de familia era el responsable de a toda esa familia hacerle el recuento de esos que Dios había escogido para que ellos supieran. Y volvían y sacaban la carne, y ponían el pan, y quitaban el vino, y traían la primera copa. O sea, que era un rollo, o sea, no se preparaba en cualquier lugar, hacía falta comodidades. Pero pregunto yo, ¿iría a celebrar Jesús una Pascua en orden de ofrenda, sin tener la tranquilidad y el reposo de que ese lugar ya Dios de alguna manera lo tenía preparado, porque no era cualquier Pascua, era la última Pascua, porque de ahí en adelante Él iba a ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo? Él era el Cordero de la Pascua. Se dice, verso 10, entonces él le dijo, después de entrar en la ciudad, tiempo, lugar, al encuentro un hombre, persona, no es cualquier hombre. Yo supongo, me imagino que por ahí estaban transcurriendo muchos transeúntes, muchos hombres, pero este que va a tropezarse con ustedes lleva un cubo en el hombro, esa es la señal. Tiempo, lugar. ¿Qué hago cuando lo vea? Ni hables. ¿Qué hago? Diga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Diga, ¿qué hago cuando lo vea? ¿Qué hago? Síguelo, no hables. Diga, instrucciones. A eso nos ayuda. Eso. Porque dice ahí que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8. Cuando tú le preguntas, ay, ¿cuál es mi debilidad? Que tú no sabes pedir como conviene. Hablas mucho, especulas mucho. Y actúas de forma como te enseñó aquel, o oíste al otro y quieres imitar a aquel también para lograr lo mismo que aquel. No es así. Aquel es aquel y tú eres tú. Seguirlo. Hasta, diga tiempo. ¿Hasta dónde? La casa, lugar. Oye, que lo ves en todas partes. Síguelo. ¿Hasta dónde lo sigo? Hasta. ¿Hasta cuándo? Hasta la casa en la cual entre él. No hables con él antes, no abras tu boca, no lo eches a perder, no anticipes, no arregles lo que no está roto. Cuando entra en la casa el hombre, entonces tú le dices, el rabino te dice, no ni yo, te mandan a decir, te traigo un mensaje. Ajá, ¿y cuál es el mensaje? ¿Dónde está la habitación donde comerá el rabino la Pascua con sus discípulos? Y él os mostrará una habitación muy amplia. ¿Cómo era la habitación? ¿Dónde? En el segundo piso. Oído. Ya está lista para el ceder. El ceder es el orden de la Pascua. O sea, que estaba lista. Cuando decimos lista, cuando un día da el tiempo de hablar de cómo era que se celebraba y qué es lo que se hace en esa Pascua, tú verás que no es sentarse a comerse un plato de ensalada con un pedazo de cordero. No es así. Son horas, instrumentos, platos
plato sobre plato, quita este plato, pon el otro plato, trae esta copa, mezcla el agua con vino, tómate esta hora, aquella te la tomas después, trae este pan, este otro pan, ¿qué significa este pan, este pan, este pan? Quiere decir que lo que había ya preparado, dice, cuando dijo, ya está lista, y tú pudieras entender como yo entiendo lo que Isa hacía, tú dices, wow, pero lo que tienen ahí es un banquete para un quinceañero. Una mesa. Mira, y entonces eran 12 más 1, ¿cuántos son? 13. Era una mesa larga, con otra serie. El cordero asado allí, los panes allí, el agua allí, la ensalada allí, el vino allí, las copas aquí, los platos aquí. Entra y sale y entra. O sea, cuando yo leo, yo leo, ya está lista, digo. Diga, ya está lista. Ya está lista. Ya está lista para el orden. Ceder quiere decir orden. Prepararla allí. Y este es lo que más me gusta, ¿te parece? Entonces fueron. Ahora, a ver, mira, a ver si tú agarras como yo esto. Ese beso 13 es el tuyo. Es el tuyo, que te está diciendo a ti y a mí. Entonces fueron ellos. Y hallaron, ¿cómo qué? Como les había dicho, y prepararon el corbán de la Pascua allí. Quiere decir que podemos confiar que si seguimos las instrucciones, nos va a pasar a nosotros como pasó allí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué? Entonces, entraron a la ciudad, entonces, vieron al hombre, siguieron al hombre tranquilamente, sin agite, sin ansiedad, sin nada, sin tratar de quitarle el cántaro al hombre del hombro, a ver qué había adentro. O sin preguntarle al hombre, oye, ¿hasta cuándo vas a seguir tú caminando, viejo? Tú no ves que estamos ya apurados por resolver este asunto. Ellos entraron a la ciudad, se tropezaron con el hombre, entendieron la señal del hombre con el cántaro en el hombro, siguieron al hombre hasta la casa donde entró. Cuando el hombre entró, entonces se le acercaron al hombre. Le dijeron al hombre que no sabe ni quién es Pedro ni Juan. No los conoce. Pues diga conmigo, personas dispuestas a hacer contigo lo que ellos no quieren hacer contigo, aún sin conocerte. Es lo que yo leo ahí, yo no leo un libro religioso ahí. Yo leo eso y digo, wow, ese es uno de los sucesos que Dios en su inmensa sabiduría escogió y determinó que es suficiente. ¿Quién es este personaje que no sabemos ni el nombre? No importa. Diga instrumento. ¿Dónde está la habitación? Dice, en el segundo piso. Es amplia. Es amplia. Nadie le preguntó cómo era. La habitación. Entonces, como el guanajo. ¿Cómo? Sí. La habitación. Está en el segundo piso. Es amplia. Ya está lista con todo. Para. Coño, no estoy metido yo aquí. ¿Quién me trajo a mí hasta aquí? Diga tiempo, lugar, personas, obra preparada.
¿Cómo yo logro encontrar el tiempo, lugar y las personas? Ah, eso se llama solamente una cosa, relación con el Espíritu Santo. Entonces, dame ahí unos 10 minutitos. Lee conmigo Salmo 119. Diga otro escogido. Diga otro escogido. El salmo que a la gente le tiene terror. Tiene 176 versículos. Yo voy a leerte uno solo. Ese uno solo habla de todas las cosas que estamos hablando nosotros aquí. Primero te explico, diga cultura. Este es David, con un compañero llamado Nun, en una época en la historia donde no hay alumbrado eléctrico. Como tú y yo hoy en día caminamos por la calle, está todo alumbrado, ¿no? Donde no hay automóviles tampoco. Donde no hay asfalto. Sino esas personas en aquella época caminaban por en nuestro país como un trillo. O un camino vecinal también, o una guardarraya. Entonces, por supuesto, cuando tú vas caminando, yo he caminado por lugares oscuros en los campos. Y si no hay luna, tú no ves dónde vas a dar el próximo paso. En los campos se usa un farol, o una chismosa, o un quinqué. Pero aún así, la vista es limitada. Es limitada. Solamente puedes ver tu próximo paso. Entonces, esta gente utilizaban, como estamos hablando de los faroles Coleman, que no existían tampoco, ni las baterías de Ready tampoco existían. Ellos alumbraban las lámparas con aceite. Entonces, había un tipo de lamparita que ellos la amarraban en el pie, en la parte de la lamparita ahí, y le echaban aceite y la prendían. Entonces, ellos estaban así, veían, pero cuando iban a dar el otro paso, que levantaban el pie, no se sabía dónde iba a parar a tener el pie. Puede ser que cuando hicieran así pisaron la cabeza de una serpiente o de un alacrán también. Entonces, es lo que está diciendo es: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Yo entiendo así, que la palabra, si yo logro entenderla, es la que me da confianza a mi oído, que el próximo paso que yo voy a dar, ya Dios estuvo allí. Y que yo puedo tener confianza en la obra preparada de antemano, que si yo estoy por la instrucción del Espíritu Santo en el tiempo correcto, en el lugar correcto, me tropezaré con las personas correctas, y que la obra preparada yo me la encontraré en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Marcos 4. Yo voy a parafrasearte en Marcos 4, tú lo buscas porque hay una cosa importante ahí, para que no lo leas, porque lo hemos leído. De los 10 cogí 5 ya, ¿no? Sí. Tú cachas, tú agarras. Marcos 4, la parábola por excelencia, diga fórmula.
Si está ahí es porque es escogido, diga escogido. Donde Jesús usa el sembrador, la semilla y la superficie de la tierra como una enseñanza para nosotros. Él no está interesado en que tú siembres nada. Está interesado en que no permitamos que a ciertas y determinadas situaciones que ahí acontecen me ahoguen a mí la palabra. Que yo no permita que me la distorsione. Entonces Jesús le da un seminario a esta gente. Seminario de eso estilo sábado. ¿Te acuerdas de los sábados que hacíamos los seminarios? Así, más o menos. Ahí. Con Merton Sounds. Jesús le da un seminario a esta gente. Le habla que lo importante, que no presten la atención en el sembrador ni en la semilla, sino que se ocupen de preparar su superficie. Porque aquí la semilla fue buena, el sembrador fue bueno, pero hubieron superficies que no estaban bien preparadas. Cuando la palabra cayó, no la entendieron, no tuvo larga duración. Entonces le da ese seminario y entiende que cuando a ti Dios te ministra algo, una enseñanza, es porque te está preparando para un test. El test nos ayuda a darnos cuenta si entendimos o no. ¿Cómo yo sé si entendí o no? De acuerdo a mi reacción en el test. En el verso 35 dice: tiempo. Llegó la noche, tiempo. Les dijo: pasemos a la otra orilla. ¿Cuál era el mensaje? ¿Pasemos a dónde? A la otra orilla. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Se montan en la barca, acabaditos de pasar un seminario con el maestro, lleno del Espíritu Santo, y ellos oyendo ahí, haciendo preguntas y él explicándole. Ese mismo día le dijo: vamos a tener un examencito. Esa misma noche, escogió la noche, no, ni tan siquiera la tarde, la noche. Se meten en la barca, van hacia un lugar, Gadara. Diga Gadara, lugar. Y en medio de la travesía, tú conoces la historia, se levanta tremenda tempestad y unas olas y un viento recio que dice ahí que parecía que la barca se hundía. Los discípulos, los que acababan de oír la palabra, formaron tremendo bochinche. Y cuando fueron a buscarlo a él para que a él lo salvara, no lo encontraban en la barca, porque él estaba en el otro extremo y iba durmiendo. Entonces, en una barca, en medio de una situación, hay dos lugares en los cuales uno puede tomar la decisión de estar. Tú puedes estar en el área del bochinche. La gente no cree. Donde la gente todo lo considera en la lógica y en la razón. Donde la gente para ellos 2 y 2 son 4. O tú puedes decidir dejar el bochinche de la gente y irte ahí a recostar con el que va durmiendo. El que va durmiendo sabe que va a pasar al otro lado. Entonces, por eso te digo, tiempo, lugar, personas. Tú tienes que escoger en la vida a aquellos que están confiados en que van a pasar al otro lado, no importa lo que están pasando. Y mira, y pegarte a esa gente. Te voy a dar un consejo que yo juré no decirlo. Deja eso del Facebook, eso, la gente, mira, la gente que no son ni evangélicos ni religiosos lo están dejando, eso intoxica la mente de las personas. Ocúpate tú de tu vida, la de tus hijos, la de tu familia, no de gente que tú ni conoces. Utiliza tu tiempo en superar tu mente.
en aprender, en juntarte con gente que te den, no gente que te están quitando de cosas que a ti no te importan. Y tú preguntas después que estuviste allí viendo cómo le salió el bigote a aquel, cómo se dejó el pelo largo el otro, de qué color se lo pintó, a dónde fue, a dónde dejó de ir, el chisme de este, el chisme del otro. Tú pregúntate, ¿en qué me ayudó y me edificó mi vida esto? Pero bueno, cierro el paréntesis, felicidades Gladys. El que por su gusto muere, que la muerte le sepa a coco. Bueno, perdón si acaso te ofendí, cariño santo. ¿Qué te enseña esto que leímos, que yo te parafraseé? Es tu vida, tu casa, tu negocio, tu hogar. La tempestad de afuera son las cosas que nos rodean, directa e indirectamente, de gente que nosotros no queremos que nos traigan eso, pero esa gente están conectados a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi primo, a mi esto, al que trabaja conmigo en el negocio, y quieren penetrar esa barca mía, pero en la barca yo puedo decidir. ¿Con quién me junto? ¿Con el del bochinche? ¿Que tuviste un problema con tu esposo? Mándalo para la mierda. Sí, mira, más para adelante hay casas y con vista al mar también, ¿sabes? Ay, pero para que tú sigas aguantándole a ese tipo tan odioso, si yo te lo tengo dicho desde cuándo, ese, o la otra persona que dice, no te apresures. No diga es un bendecir, vamos a decir que no quepa la palabra, porque el tipo de verdad no se le puede decir un bendecir. No vamos tampoco a llegar a los extremos. No califica tanto, no vamos a hacer tan. Pero, dile, mira, agarra las cosas, digo, están muy calientes, te metes en el congelador a que se enfríen, dale un tiempito. A lo mejor se le aparece una aparición, el hombre cambia. Reposa. Confía. Oído, escucha. Haz tú lo tuyo. Y él... Mira, ¿tú quieres que más te diga? Si tú haces lo tuyo y tienes una relación con el Espíritu Santo, que es el bárbaro de... oído, que destruye todo yugo, levanta toda carga. Si tú eres responsable en eso y ese te convierte en yugo, en carga, ella te lo levanta. Pero eso es si te recuesta. Es en el mensaje. ¿Qué me enseña a mí esto? Me enseña que en la barca yo puedo decidir si irme con la gente del bochinche, que lo que ven a las 7 con Fernando todas las noches ahí, y el Mickey Bean y esto y lo otro, o si son gente que de vez en cuando sacan un tiempo para decir, uff, eso allá afuera está. Let it go, let it go, let it go, let it go. Y pones una musiquita sin letra que canten los pajaritos y te echan un perfumito y te sientas tranquilamente, haces tu ejercicio de respiración, y después cuando estés ahí en punto neutro dice, Espíritu Santo, uy, cómo te necesito hoy, estoy ya al punto. Pero si no, no. Entonces, ya es donde te cierro esto. Entonces, Jesús se levantó y le dijo a los mares
enmudezca. Y estos tipos se ven, ¡ay, escucha! Los vientos le obedecen y la mar también. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pero finalmente llegaron, ¿a dónde te quiero llevar de todo esto? Oído, llegaron a la otra orilla, diga Gadara. Ese era el punto final, esa era la obra preparada. ¿Ah? Pues ahí en Gadara, mira, Jesús todavía no ha puesto el pie en la arena y hay un tipo ahí que lo estaba esperando. Hombre lleno de demonios, andaba desnudo, lo amarraban con cadenas, rompía las cadenas, se pasajeaba y tiraba piedras y se daba con las piedras. Vaya, por favor. Personaje. Diga, pero ese personaje era la obra preparada para Jesús. Ahí hay una obra preparada para ti que te espera. No importa la tempestad que tú ves en el camino. Y bueno, ahí Jesús le ministra al hombre, ordena a los demonios que lo suelten, los demonios se meten en unos cochinos, se prenden por un risco, se matan. ¿Y tú sabes qué? Este tipo enseguida que conoció la verdad, diga la verdad, fue libre. ¿Y tú sabes lo que quería hacer? Quiero irme contigo. ¿Sabes qué le dijo Jesús? No, vete tú. ¿Y tú sabes dónde fue? A Decápolis. Y este fue el evangelista, el misionero, que evangelizó toda la región de Asia. El que fue contando de un hombre llamado Jesús que se encontró con él después de sufrir tanto y que finalmente... Entonces, cuando yo leo esto, la primera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué me enseña a mí? ¿Cuál es el versículo de todo ese suceso que me enseña a mí que el cual Dios escogió de los millones de sucesos y los puso ahí y me dijo, para ti es suficiente? Porque ese es el verso 13 de Lucas 22, donde dice, y sucedió todo como él le había dicho que iba a acontecer. 5 minutitos. Busca conmigo Mateo capítulo 7 y ahí nos vamos. Quiero ayudarte, te lo juro. Quiero verte bien, te lo digo. Ahora entiendo una cosa, después de Mateo, antes de Mateo 7 viene ¿cuál? ¿Cuál viene? A ver los muchachos, los discípulos, los alumnos, los niños. Antes de Mateo 7, ¿cuál viene, niños? Mateo 6. ¿De qué se trata Mateo 6? No os afanéis por lo que habéis de vestir, por lo que habéis de comer, por lo que habéis de hacer. Mirad los pajaritos del campo, aprende, coño, de los pajaritos del campo. Si está ahí, aprende de lo que está ahí. Que ni siembran ni ciegan, y nuestro Padre se ocupa de que coman. No valéis vosotros más que un pajarito. Entonces, ¿cuál es el agite? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la lucha? Y termina diciendo el pensamiento, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y cómo éste opera. ¿Cómo yo me entero de cómo opera el reino? Aquí me lo explica. ¿Y qué me dice? Y todas estas cosas por las cuales la gente se matan, hay guerras, hay homicidios, suicidios en los hogares, los matrimonios se rompen, todas estas cosas que son las que crean la atmósfera dentro de la casa. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo pagamos la casa? Y se tensa el marido, se tensa la mujer, y a la presión no hay cuchicuchi, si no hay cuchicuchi no hay amor, no hay cariño. Termina diciendo, buscad primeramente, ese es el consejo, el reino, segundo o tercero, no, la mente. Todas estas cosas
Ah, me gusta decir, ya están preparadas. ¿Te sirve eso? Ya están preparadas. Mateo 7, ahí nos vamos. Mire. Mateo 7, verso 24. Cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, yo voy a poner una palabrita ahí. Si te sirve la recibes, si no pues la echa para el lado. Cualquiera, o sea, no tiene que ser apóstol, ni patriarca, ni obispo, ni nada. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las entiende y las hace. Porque ¿quién hará lo que no entiende? Aló. Eso no lo dice ahí, porque tú tienes que saberlo. ¿Cómo tú vas a hacer una cosa si no la entiendes? ¿Puedo yo decirle a una muchachita que nunca yo la he enseñado? ¿Puedo yo aspirar a que le eche los ingredientes correctos y cuando van? No, entonces yo no puedo regañarla si no sabe hacer frijoles negros. Yo que soy el papá o la mamá, soy el que me tengo que ocupar de decir, ven, pon ahí los frijoles, pon esto aquí, pon la cebolla aquí, pon esto. ¿Eso lleva salsa de tomate? No, eso no lleva salsa de tomate. ¿Sí? Entonces, aunque ahí no lo dice, yo tengo que tener un cerebro para pensar y la ayuda del Espíritu Santo para entender que dice cualquiera pues que me oye estas palabras, las entiende y entonces las hace. Y las hace. Mira, le compararé a un hombre prudente. Yo voy a leer eso de aquí, espérate. Por tanto, todo aquel que oye estas palabras que salen de mi boca y las pone por obra, le compararé a un varón sabio de la Torá, que edificó su casa sobre las rocas. Entonces yo te pregunto, ¿qué es edificar su casa sobre las rocas? Ah, pastor, sí, allá en una iglesia decía, sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. A ver, párese sobre la roca. Y nosotros toditos hacíamos así y estábamos parados sobre la roca. Oh, really? Wow. Ahí dice que el que está edificando su casa sobre la roca es el que entiende la palabra y la hace. ¿Y por qué es bueno eso? Ah, porque dice ahí, y vinieron con fuerza las lluvias y los ríos, y soplaron furiosamente los vientos, y golpearon contra aquella casa, contra aquella familia, contra aquel negocio, contra aquella salud. Pero no cayó. ¿Por qué? Ok, yo voy a verlo diferente. Porque yo oyó la palabra, la entendió y la hizo. Porque sencillamente leerlo así nos confunde, nos malasocia. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios ahí? Porque oyó la palabra, la entendió y la hizo. Y para entenderla, el único que te la puede explicar, ¿quién es? El Maestro. El que Jesús dijo, yo me voy, pero el Espíritu Santo les recordará las cosas que yo dije, porque no estaban escritas. Y cuando Él se las recuerde, Él se va a encargar de explicarse. Cuando Él se las recuerde, ustedes van a decir, uy, esto fue lo que dijo el Maestro aquella vez, pero no entendimos nada. Tranquilo, que está el Espíritu Santo que te lo explica. Te lo recuerda y te lo explica. Entonces dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no la entiende, ¿por qué? Porque es bruto. No, porque no acudió al que se las puede explicar. Mas no las pone en práctica. Lo compararé a un hombre ignorante de la palabra, de la Torá, que edificó su casa sobre arena movediza. Olvídate lo grande que es la casa. Olvídate las cortinas que 4 piscinas que tenga, olvídate de eso. Y 10 garajes, ni 3 Ferrari al frente, olvídate de eso. Olvídate de las prendas de la mujer bien vestida, con cirugía por todas partes, olvídate de eso. Eso no es. Nada que ver, eso no es. ¿Ah? Olvídate de eso. Ese negocio, esa casa, esa mansión, esos carros, esas prendas, ese dinero, está edificada sobre arena movediza. Y vinieron con fuerza, mira las mismas lluvias y los ríos, y soplaron furiosamente los vientos y removieron aquella casa y cayó estrepitosamente. Los mismos ríos, o sea, ahí terminamos diciendo esto. Por eso tú ves gente que le viene una situación y ves gente que le viene la misma situación. Pero esta gente reaccionan de una manera, tú los ves
dando para adelante, sin contarle a nadie, sin protestar, sin ningún comentario negativo. Y si acaso dicen algo, dice, no, todo va a cambiar poco a poco. Las cosas van mejorando, claro que sí. Y ves a este que dice, coño, esto nada más me pasa a mí, chico. Siempre me tiene que venir a mí todo malo, chico. Cuando mejor estaban las cosas, mira cómo esto se echó a perder, chico. Pero óyeme, pero qué cosa más grande de la vida, caballero, pero ¿qué le pasó a este y al otro? Que este usó tiempo para edificar su casa, oyendo la palabra, yendo al Espíritu Santo para que se le explicara y haciéndola, para que lo llevara finalmente al reposo de la obra preparada. Y este lo que vino fue a perder el tiempo. Este vino a perder el tiempo. No hizo tarea. Y la tarea es la que te enseña. A cuando venga el examen tú estás al día. ¿Vamos? Bueno, me alegro. Ojalá te haya podido ayudar, aunque sea un porriquitín de porriquitín. Hazlo, ¿eh? Bien, vamos aquí con la plata esta. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Y gracias por el Maestro. Gracias por el Espíritu Santo que nos revela, que nos ilumina, que nos inspira. Como dice tu palabra, la Ruach HaKodesh, que es como la mamá que nos lleva de las manos a la escuela, que no necesita perdonarnos nuestras ofensas, sino más bien las pasa por alto, deseoso de seguirnos ayudando, de que tengamos una relación plena, amplia, franca con Él. Damos muchas gracias por eso. Te damos gracias por esa palabra, te damos gracias por esta finanza. Y declaramos que así como las primicias de la masa es santa, el resto de la masa también lo es. En nombre de Jesucristo. Bueno, como dice uno allá, te vi.